Hola y bienvenido a este módulo sobre los pies. ¿Por qué empezamos a explorar la anatomía del cuerpo desde los pies? Porque los pies son la base de la postura. Su buena mecánica repercute en todo el cuerpo, no solo dentro de la esterilla, sino también fuera. Y los pies son curiosos porque la planta del pie está ricamente inervada de sensores propioceptivos y junto a la vista y al oído interno le manda información al cerebro sobre cómo estamos posicionados en el espacio. Eh, el pie está lleno de huesos y articulaciones, es decir, en cada pie tenemos 26 huesos y 33 articulaciones que corresponden a un cuarto de los huesos de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el pie está diseñado para adaptarse a un suelo variable y todos estos inputs y estímulos que le vienen al pie del suelo mandan información al cerebro sobre dónde estamos en el espacio e incide en nuestra postura. La cuestión es que caminamos sobre una superficie plana y caminamos con los pies metidos en zapatos. Y entonces estimulamos muy poco la función de nuestros pies. Pero por suerte en yoga las posturas y toda la práctica se realiza con los pies descalzos y tenemos aquí la oportunidad de volver a despertar nuestros pies y usar su sensibilidad, todas sus articulaciones para informar a nuestro sistema nervioso y despertar nuestra postura de otra manera. Vale, entonces que uno de los grandes beneficios del yoga es que trabajamos con los pies descalzos y eso es otra cosa que distingue el yoga de otros tipos de deporte o entrenamiento físicos y beneficia mucho a la postura poder estar descalzos sobre la esterilla. Seguramente lo habrás visto en clase. La mayoría de personas tenemos poco equilibrio debido a que nuestros pies no están bien despiertos, a que no les sacamos el máximo provecho enviándoles todos los estímulos que están preparados para recibir. ¿Vale? Entonces, el pie, otra cosa que tiene es que tiene una conformación de abanico. No sé si lo puedes ver aquí, pero empezamos por unos huesos, pocos huesos, y cada vez que nos vamos hacia la parte frontal del pie tenemos más huesos y están repartidos en abanico. Entonces la forma del pie también está hecha o básicamente el pie está preparado para repartir el peso corpóreo y adaptarse al input del suelo y también por el input del peso corpóreo que viene desde arriba. Por eso tiene tantas pequeñas articulaciones. Las articulaciones del pie quizás no de forma aislada no tienen un gran rango de movimiento, pero el conjunto de movimiento de todas estas articulaciones hacen que el pie sea muy adaptable. Entonces los pies nos brindan soporte, nos brindan adaptabilidad, nos brindan movilidad, distribuyen el peso corpóreo y también son amortiguadores. Es decir, no solo tienen todos estos huesecitos, sino los huesos están repartidos junto con el tejido blando para formar una bóveda que amortigua el impacto de la zancada y nos ayuda a tener impulso cara al próximo paso que damos. Entonces los pies tienen tres arcos. Tenemos el arco medial, que es el arco interno del pie, el canto interno del pie, el arco lateral, que es el canto externo del pie, y el arco transversal, que está en la base de la almohadilla plantar. Si tomamos este pie de ejemplo, lo estás viendo ahora desde abajo, la almohadilla plantar es la base de los dedos del pie por aquí y es justo por aquí que tenemos este tercer arco, el arco transversal, que le brinda al pie en conjunto con los otros dos arcos una bóveda que es capaz de absorber el impacto de la zancada y gracias a los tejidos blandos devuelve este impulso de forma elástica ayudando a dar el próximo paso. Entonces vamos a hablar de los movimientos del pie. Entonces, los movimientos del tobillo
se llaman flexión dorsal y flexión plantar. La flexión dorsal es cuando flexionamos el tobillo y acercamos el dorso del pie hacia la tibia. Y la flexión plantar es cuando ponemos los deditos del pie en punta, como hacemos pies de bailarines, ¿vale? Entonces, flexión dorsal y flexión plantar son los movimientos de flexión y extensión del tobillo, si quieres. El movimiento de supinación y pronación es un movimiento más pequeñito y forma parte del mismo pie. La supinación es cuando el arco medial del pie es muy elevado, el arco interno está muy agudo, digamos. Es básicamente cuando tenemos un pie cabo, un pie con mucho arco, lo podemos llamar también un pie supinado. Mientras que un pie plano, un pie que tiene muy poco arco, es también un pie en pronación o un pie pronado, ¿vale? La inversión y la eversión son movimientos combinados del tobillo y de las articulaciones del pie. Entonces la inversión es cuando elevamos todo el arco interno del pie y giramos también la planta del pie hacia medial, hacia la línea media del cuerpo. Y la eversión es cuando elevamos el canto externo del pie y giramos la planta hacia afuera. Es un movimiento más amplio comparado con la supinación y la pronación. Vamos a ver esos movimientos y articulaciones por separado, empezando por la articulación del tobillo. En anatomía, la articulación del tobillo se llama tibio-peroneo-astragalina y se debe a que es la unión de estos tres huesos, la tibia, el peroné, con el astrágalo. ¿Vale? Es una articulación que tiene forma de mordaza y es gracias a esta articulación que realizamos el movimiento de flexión y extensión del tobillo. Te lo muestro. Te lo muestro con este programita de anatomía que se llama, si quieres tomar notas, se llama Essential Anatomy y existen versiones para Apple y también para Android o otros tipos de PCs, ¿vale? Te recomiendo que te la compres porque no es muy cara y funciona muy bien. Entonces, la articulación del tobillo, hemos dicho tibio, peroneo, astragalina. La tibia es este hueso largo y el peroné también, pero es más delgadito, más lateral, más exterior. Y la articulación tibio, peroneo, astragalina es esta, es entre la tibia, el peroné y también el astrágalo. El astrágalo seguro que has oído hablar de este hueso, pero a lo mejor no lo sabes ubicar, ¿vale? Entonces aquí lo puedes ver en todo su esplendor. ¿Vale? Entonces ves que la tibia y el peroné forman una especie de mordaza y cogen el astrágalo que tiene esos dos cantos laterales y lo agarran como una pinza. Y es gracias a esta conformación ósea que realizamos el movimiento de flexión y extensión del tobillo, o dorsiflexión y flexión plantar. Después tenemos el movimiento de supinación y pronación del pie. Entonces hemos dicho que un pie supinado es un pie con un arco muy alto y que un pie prono es un pie con un arco que está caído. Esto se debe al movimiento que viene de esta articulación, que es la articulación entre el calcáneo y el astrágalo. Es una articulación que es propia del pie, digamos, mientras que la articulación tibio-peronea astragalina es una articulación que pertenece al tobillo. La articulación subastragalina, la articulación por debajo del astrágalo, es justamente la articulación entre el calcáneo, que sería el talón, y el astrágalo, ¿vale? Y esta articulación está posicionada de tal forma que permite un leve movimiento del astrágalo sobre el calcáneo, que permite una leve pronación y supinación. Cuando tenemos un pie plano, el astrágalo está tan torcido
por encima del calcáneo que casi está tocando el suelo. Es realmente una, no te quiero decir deformación ósea, pero realmente es, el hueso realmente está en una posición de supinación respecto al calcáneo, que es lo que hace que el pie, el canto interno, el arco medial esté caído. Vale, seguimos. Entonces hemos tratado ahora la articulación subastragalina. Une la superficie inferior del astrágalo con el calcáneo y forma parte del pie y permite el movimiento de pronosupinación del pie, que es un movimiento bastante pequeño en cuanto a rango de movimiento. Después tenemos el movimiento de inversión y eversión. A ver si me ves aquí debajo en este círculo pequeño. Inversión es cuando llevamos el canto interno del pie hacia arriba y giramos la planta del pie hacia adentro. Eversión es cuando elevamos el canto externo del pie hacia arriba y giramos la planta del pie hacia afuera. Y estos movimientos son movimientos combinados, es decir, realmente es un movimiento del tobillo junto con el movimiento de la articulación subastragalina. De hecho, aquí en la diapositiva te lo he puesto. La inversión es la combinación de la flexión plantar junto con la supinación, ¿vale? Entonces, es la posición en la que adopta el pie cuando estamos en posición de loto, ¿vale? Entonces el tobillo está ligeramente en extensión, por decirlo en términos más simples, y la planta del pie está girada hacia el techo. Mientras que la eversión es el movimiento combinado de flexión dorsal del pie, es decir, del tobillo, perdón, es decir, con el tobillo en flexión y la planta del pie girada hacia afuera. Y es el movimiento que hacemos de manera activa cuando adoptamos Ardha Chandrasana. El pie que está elevado nos ayuda a mantener el equilibrio, sobre todo cuando elevamos el canto interno del pie para que la planta del pie esté paralela al suelo, perpendicular al suelo, ¿vale? Para tener una idea de cómo son estos movimientos relativos a la práctica. Entonces, en la parte media del pie tenemos 5 huesos, que son el hueso escafoides, el hueso navicular y después 3 huesos cuneiformes. Forman varias articulaciones con un rango de movimiento limitado, pero en conjunto contribuyen al movimiento global del pie, ¿vale? Entonces vamos a ver a qué me estoy refiriendo. A ver. Entonces tenemos el astrágalo, el calcáneo, tenemos el escafoides o navicular porque tiene forma de barco y después tenemos el cuboides porque es más cuadradito y aquí tenemos 3 huesos cuneiformes porque tienen forma de cuña, ¿vale? Estas son huesos más pequeñitos. Todas estas articulaciones son articulaciones sinoviales planas y permiten la adaptabilidad del pie respecto al suelo, sobre superficies irregulares. Cuando caminamos sobre el plano no nos damos ni cuenta que tenemos todo eso. ¿Qué más? Después en la parte anterior del pie tenemos las articulaciones metatarsofalángicas y estas son las articulaciones entre los metatarsos, que son estos huesos largos del pie, y las falanges, que serían los dedos, ¿vale? Articulaciones metatarsofalángicas. Estos permiten la flexión y extensión de los deditos del pie. Entonces, ahora que hemos explorado las articulaciones de tu pie, yo te invito a que hagas un pequeño ejercicio de exploración articular. Y entonces puedes coger tu pie en una mano y movilizar una por una las articulaciones y palpar uno por uno los huesos, ¿vale? Puedes empezar por los deditos del pie, movilizando en extensión, en flexión los deditos del pie, de cada pie. Puedes incluso, no sé si lo has hecho alguna vez,
entrelazar los dedos de las manos con los dedos de tu pie para realizar movimiento de flexión y extensión. Y después de ahí puedes bajar a los metatarsos y masajearlo uno por uno, ver si los puedes identificar y movilizarlos un poquitito. Esto realmente da mucha libertad al pie, aunque los movimientos mientras realizamos el masaje son mínimos. Después puedes palpar los arcos de tus pies, el arco medial, el arco lateral y darle un buen masaje. También masajear la almohadilla plantar por debajo. Y por último puedes jugar con el movimiento de flexión y extensión de tu tobillo. ¿Vale? Yo recomiendo que hagas este ejercicio de exploración y masaje de tu pie primero en un pie y que después te pongas de pie y pruebes de caminar un poco antes de realizar el masaje en el otro pie. Verás una diferencia brutal entre la sensibilidad del pie masajeado y el otro. Y esto es porque los pies son muy sensibles y tienen mucha inervación propioceptiva, y con estimular el pie un poquito, mover las articulaciones un poquito, despertamos su capacidad de percibir, y esto se refleja en la postura. Lo verás al realizar el ejercicio, como incluso si caminas después de haber masajeado solo un pie, sentirás como toda esa parte de tu cuerpo es más libre comparada con la otra, que será más como un poco un palo, ¿vale? Entonces, te animo a que hagas este ejercicio y que cuentes tu experiencia en los comentarios. Entonces, esta presentación se concluye ahora. Aquí te dejo las preguntas de repaso. Si tienes el libro de Blandin, Anatomía para el Movimiento, te recomiendo que lo revises porque aquí te detalla los huesos, las articulaciones. Incluso puedes imprimir las páginas correspondientes al pie y colorearlas. Dentro de nuestra biblioteca virtual tienes una copia digital y te invito a que la explores si no tienes el libro físico a mano. Nos vemos en los comentarios.